Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, muy amables. A la alcaldía del Distrito Capital, la alcaldía de Bogotá, al señor alcalde, a los responsables del área jurídica de la alcaldía por esta invitación a departir con ustedes algunas ideas en relación con la contratación pública, aspectos generales, fundamentales que se deben manejar en la administración pública, aspectos que tienen que ver con la posición de la administración en relación con el interés público general que involucra la contratación pública y que en este caso pues me ha solicitado se esté dirigida a un aspecto fundante, importante, trascendente, de la mayor significación para el manejo de los bienes e intereses que involucra la contratación pública, como es el tema del análisis previo de riesgos, evaluación, clasificación, ponderación y distribución de los mismos en todos los procesos contractuales, que es el tema concreto y específico. Basta señalar que el tema es un tema no solamente jurídico, no que involucra estudios y aproximaciones desde la perspectiva de las normas, sino también de los principios fundantes del sistema de la contratación, pero es un tema altamente técnico. Yo voy a referirme a los aspectos jurídicos del riesgo, no voy a entrar en disquisiciones técnicas que obviamente pues no sería no tendría la opinión autorizada y científica para hacerlo, porque el riesgo de por sí involucra, y ustedes se van a dar cuenta, análisis de diferentes naturalezas técnicas, inclusive temas que tienen que ver con el mercado de bienes, productos y servicios que cuando los analizamos desde la perspectiva de los riesgos tienen trascendencia diferente dentro del ámbito del mercado. Luego no podemos entrar a hacer una aproximación detallada de cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, para ubicarnos en el tema, bastaría con, y ser un poco normativo antes de entrar a otras cosas, para que ustedes se me ubiquen y que no termine siendo el tema de riesgos un tema de especulación, un tema de esos que sobran, de esos que aburren en las oficinas de contratación, ¿no? Eso ya llegaron con el estudio de riesgos, eso, ¿no? Copiemos el del contrato anterior, ¿sí? Más o menos, ¿no? Y entren y verifiquen en la página del SECOP los estudios de riesgos de muchos contratos, la importancia o la no importancia que se le da, no obstante la trascendencia y significación jurídica que puede perturbar y llevar a que se frustre un proceso contractual desde el punto de vista práctico de su ejecución o desde el punto de vista jurídico, porque puede estar incurso en nulidad el contrato que no cumpla de manera estricta con los estudios previos de riesgos. Sencillamente, vea, para que ustedes tengan unos ítems de entrada en la discusión, artículo 26, facilito, porque obviamente no van a encontrar una estructura normativa inmensa, salvo el artículo 14 de la ley 1150, pues que convierte a todos los contratos del Estado en contratos de riesgo. Ya los contratos de riesgo no son solamente los contratos de larga duración, sino todos los contratos que celebre la administración pública son de riesgo. Eso es una inversión muy interesante de ciertos principios que veníamos dando como inmutables y tradicionales de los procesos contractuales, todo el tema de la imprevisión, que ahora tenemos que visualizarla de manera diferente en aras de la protección del interés público y general, y que tiene relación directa con algunos postulados fundamentalmente del artículo 26, y se los lanzo así de entrada para que ustedes se den cuenta de por qué les voy a decir todo eso que les voy a decir ahora. Artículo 26, los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, o sea, fines, atender los intereses públicos, los intereses del colectivo, llevar soluciones, ¿no? Proscripción absoluta del subjetivismo, proscripción del desvío de poder como la determinante para la contratación. Pero bueno, pero veamos lo que dice la norma. Dice: a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la identidad del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Ya en la protección de los intereses del colectivo y poder visualizar las afectaciones durante la ejecución del contrato no es un problema
dirigido exclusivamente, no es una carga dirigida exclusivamente a las interventorías o gerencias técnicas de los proyectos que se estén ejecutando, sino que para poder visualizar las posibles afectaciones, la ley me está mandando a que las mire y las verifique y las identifique en la medida de lo posible con anterioridad en los procesos de planeación del contrato. Luego el numeral primero del artículo 26 me está indicando o me está señalando y le está diciendo a la administración pública que tiene, los que sean responsables de contratación, que tiene unas cargas funcionales importantísimas para poder visualizar las afectaciones que se puedan dar durante la ejecución del contrato. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán de indemnizar por los daños que le causen. Todo el tema de la prevención del daño antijurídico tiene una relación inmediata con verificación de riesgos. Así de fácil. Porque de lo contrario es que cogieron a la administración improvisando en ciertos aspectos que hubieran podido ya tener soluciones anticipadas y sobre todo sabiendo en el mercado cómo es la ejecución de determinados contratos, qué puede suceder, por qué no tomaron los correctivos previos o por lo menos atribuyeron esa carga a alguna de las partes la que mejor pudiera soportarlo. Entonces, prevención del riesgo necesariamente está vinculado con el tema, prevención del daño antijurídico está vinculado con el tema del riesgo. Tercero, que es el que de pronto más nos dirige a la problemática de la evaluación de riesgos. Las entidades y servidores públicos responderán cuando hubieran abierto licitaciones o concursos. No se pongan a mirar la parte personal de la responsabilidad, vean lo que viene acá. Sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos, términos, diseños, estudios. ¿Cuáles? Compleméntenlo con el artículo 4 del 1150, los estudios de riesgos en todos sus aspectos, planos y evaluaciones que fuera necesario, y cuando los pliegos de condiciones, términos de derecho hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa, que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo. Incompleta, ambigua y confusa puede ser una ejecución o una lectura del contrato donde no hayamos distribuido de manera correcta los riesgos que hubieran podido distribuir, aquellos que hubiéramos podido visualizar, aquellos que hubiéramos sacado del mundo de la imprevisión y poderlos trasladar al ámbito del contrato. Para eso es que se está trabajando el riesgo, para crear norma contractual que nos permita resolver el conflicto en un momento determinado. Y un contrato improvisado, entre otras cosas, es un contrato que no tiene debidamente estructurada el tema de riesgos, estructurado previamente, ¿no? No identificación de riesgos durante la ejecución, porque eso sí es la demostración absoluta de la mala elaboración de los proyectos previos. La cuarta, las actuaciones de los servidores públicos estarán presididos por reglas sobre administración de bienes ajenos, no son bienes propios, y uno de los mandatos de mayor cuidado es precisamente poder mirar ese bien o esos servicios, cómo se van a comportar durante su ejecución. Eso hace parte de estos viejos mandatos del Código Civil que están recogidos acá. Repito, las actuaciones de servidores públicos estaban presididos por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. Agréguenle a eso, a este postulado del cuarto, lo que me dice el artículo 40 al final del inciso 2, cuando habla de la legalidad de los procesos contractuales en Colombia, y dice que hace parte de la legalidad de los procesos contractuales la buena administración. Es parte de la legalidad. La legalidad de los contratos en Colombia no es solamente respetar la Constitución, la ley, los reglamentos, los principios. Ahí el legislador fue muy consciente del papel que cumple la administración en relación con el manejo de bienes ajenos, de necesidades públicas, de interés general, y le está diciendo a los operadores: ustedes tienen que actuar sumidos en buena administración, y buena administración, entre otras cosas, es poder haber hecho toda la previsión de posibles impactos, contingencias que se hayan dado que se puedan dar, durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la experiencia en el manejo de los contratos públicos. Y Colombia tiene mucha experiencia en manejo de contratos públicos, buenas y malas, pero hay que considerarlas para poder identificar aquellos que puedan impactar, aquellos que puedan herir de muerte la ejecución del contrato, y de esa manera poder tomar solución, darle solución a los mismos. Entonces, fíjense ustedes que si hacemos una lectura de estas viejas disposiciones de la ley de contratación pública,
pues sencillamente vamos encontrando que independientemente de si fue el legislador en el año 2007 el que incorpora en el artículo cuarto de la ley 1150 todas las normas o la obligación, la carga obligacional, el deber funcional previo en la estructuración de los contratos, de los negocios del Estado, del tema de riesgos, pues ya también lo teníamos claramente expresado en las normas de la misma ley 80 del año 93, cuando establecen este tipo de obligación en relación con los servidores públicos. Entonces, el tema ¿a qué va? A que es una carga, es un deber, véanlo por el lado de las obligaciones o véanlo por el lado del miedo, porque les está diciendo la norma que si no lo hacen van a ser responsables. Por lo menos mírenlo por ahí. Si es que no quieren verlo por el otro lado, es una norma imperativa, es una obligación y además se convierte en un elemento conductor de todos los procesos de estructuración de negocios en Colombia y de reglas, del cual se derivan reglas tendientes a una adecuada, a una sana, a una eficiente y eficaz forma de ejecución del contrato, que es todo el tema de riesgos, porque van a ser determinantes de decisiones durante la ejecución. Va a ser prácticamente el mapa a seguir en los eventos en que se nos presenten contingencias y sepamos exactamente cómo enfrentarlas y evitando de esa manera pues judicializar el tema, ¿sí? O terminar en el ámbito de la especulación o terminando en el ámbito de la interpretación del negocio cuando han sido defectos que podíamos haber solucionado de manera previa. Esa es la importancia del tema que les estoy presentando en el día de hoy, que ustedes me han pedido el favor. Aquí, en primer lugar, algunos antecedentes. Realmente en Colombia, pues, de manera imperativa aparece la disposición, el tema del riesgo en el artículo cuarto de la 1150, pero con anterioridad ya teníamos, este discurso se venía manejando con anterioridad a la 1150 a partir de algunas disposiciones que se fueron aplicando a partir de algunos documentos de política económica, algunos documentos COMPES, que lo hicieron vinculante, o no tampoco vinculante, referencial en algunos contratos, sobre todo de servicios públicos e infraestructura, donde necesariamente tenía que manejarse el riesgo, porque son los contratos de concesión, que eran contratos de larga duración, etcétera. Entonces, no es un tema nuevo, es un tema antiguo, pero que ya tiene una solidez, digámoslo así, a partir de la estructuración de la 1150 y a partir de, inclusive, si ustedes se aproximan a la ley anticorrupción, también ahí van a encontrar el tema cuando se maneja todo el tema de la planeación del contrato, porque es una parte esencial, fundamental, columna vertebral de cualquier proceso de estructuración de negocios, o sea, de cualquier proceso de debida planeación de los contratos públicos. Para todos los contratos, no estoy haciendo excepción de ninguno. Lo que pasa es que en algunos tendrá más intensidad que en otros, algunos contratos pues tendrán una significación o un impacto en materia de riesgos menos significativo que otros, pero lo cierto es que nuestra ley, el artículo cuarto, convirtió todos los contratos del Estado en contratos de riesgo, o si lo quieren ver en esos términos, todas las estructuraciones de los contratos del Estado en estructuraciones que necesariamente tienen que estar vinculadas con el tema del riesgo. ¿Qué involucra, de acuerdo con lo que estamos planteando, el discurso del riesgo? ¿A qué nos lleva? A manejar principios fundamentales de la contratación, que pues no hay lugar a explicarlos, pero que ustedes los entienden, todo el tema del interés general. Fíjense ustedes el mismo artículo 26 cuando dice, mire, es que señores, ustedes están manejando, son bienes de ajenos, son bienes del colectivo, ustedes tienen que tomar todas las previsiones, ustedes no pueden improvisar, y no se improvisa precisamente y se actúa correctamente, se actúa bajo conceptos de buena administración cuando ustedes trabajan adecuadamente con buenas metodologías. Todo el tema referente a la identificación de riesgos, asignación de riesgos, tipificación, evaluación, categorización de los riesgos a que pueda haberse involucrado un negocio del Estado. El principio de planeación, obviamente, porque es parte integrante. Fíjese, nuestra legislación, ¿dónde lo ubica? Nos manda el discurso en el artículo cuarto, pero tiene relación directa con todos los estudios previos que ustedes sobre los cuales tienen que soportar los contratos. Y desde esa perspectiva, si está vinculado con los estudios previos, pues el tema del riesgo es un tema de algo elemental y fundamental en cualquier decisión administrativa, y es la motivación. La gran motivación de los actos administrativos de carácter general, que son los pliegos,
son los estudios previos. Una decisión que no, una decisión de pliegos que no corresponda con estudios previos, pues no es una decisión que no está motivada. Y sobre todo en riesgos. Una decisión de pliegos, de inicio de proceso, donde no se hayan verificado la situación de los riesgos o la situación de ese negocio en el mercado y el posible impacto de riesgos sin saber cuáles son, pues sencillamente no está bien motivada, no debió haberse abierto. O las otras, las decisiones que se fundamentan en estudios simplemente formales, como las que ustedes encuentran en la página del SECOP, ¿no? Cuando todos los riesgos del contratista o todos los riesgos de la... ¿Y dónde está el estudio? ¿Por qué? ¿Cuál es la razonabilidad? ¿A dónde, cómo llegaron a esa conclusión? ¿Dónde está el soporte de esta decisión para saber realmente si esos son los riesgos o no son los riesgos y cómo distribuirlos? ¿De qué manera asignaron riesgos? ¿De qué manera el Estado se tomó unos o se reservó unos y de qué forma distribuyó otros? Todo eso tiene que ver precisamente con el tema de la motivación propia de los procesos de planeación. ¿Es una ruptura de la improvisación? Claro que la es, porque con anterioridad es muy fácil estructurar contratos. ¿Y por qué era fácil? Porque lo que no nos quedara ahí mencionado en el tema de las obligaciones de las partes o en el tema de los compromisos, etcétera, pues a la oscuridad de la teoría de la previsión. Y allá es muy fácil caminar, ¿no? Porque si yo el contrato lo limito exclusivamente a 2 o 3 cláusulas, digo cómo se cumple, pero el resto lo dejo oscuro, pues ya cuando se produzca algo, un efecto desde la oscuridad, desde esos túneles de la imprevisión, pues entonces ya me quito el problema porque lo estoy mandando es al juez, o lo estoy mandando a una negociación que no sabemos dónde va a terminar. Mientras que la nueva visión del contrato sobre esta base es de un gran compromiso previo donde yo voy a complementar la estructura normativa del contrato asignando cargas muy concretas en razón de la evaluación de riesgos que he hecho. Luego ahí estamos rompiendo la improvisación y la imprevisión. Y estoy trabajando conceptos de previsibilidad hasta donde técnicamente pueda, porque tampoco son reglas absolutas que puedan llevarnos a extremos que yo creo que ni la ciencia misma o la técnica han desarrollado. Yo no conozco pues la metodología perfecta que permita visualizar al 100% los riesgos posibles de un negocio. Lo que la norma está pidiendo es que se avance en la medida de lo posible, ¿sí?, con muy buenas técnicas y metodologías para que la administración tenga cada día más visibilidad, que no navegue con los ojos cerrados, que no navegue con instrumentos, que más o menos todo sea visual. Es lo que se quiere del contrato a partir del año 2007 en Colombia. Consolidación de la necesidad pública y los intereses de la comunidad como presupuesto inevitable de respuestas a través de los negocios estatales, pues que es uno de los propósitos y finalidades de la planeación. Principio de legalidad. No es un tema técnico por fuera de la base legal. Y eso pues por lo menos he insistido en eso desde el inicio de la conferencia. Es parte de la legalidad. Luego, si ustedes la omiten o la hacen, no la hacen correctamente o improvisan trabajando riesgos, pues están generando vicios en la legalidad del negocio que se pretende celebrar. Estaríamos eventualmente en temas referentes no tanto a objeto, pero sí a causas, porque es un tema de motivación. Estamos diciendo mentiras en las causas o sencillamente no la tenemos para poder tomar una decisión negocial. No es un tema que pueda pasarse por alto, y ustedes, los que trabajen en estructuración de negocios, los que trabajan en la etapa previa, pues tienen una responsabilidad muy alta, porque de omitirla o no hacerla correctamente, sencillamente ya están haciendo incursionar el negocio en posibles nulidades que el juez tendrá que decretarlas en el momento en que tenga que resolver un conflicto que fácilmente hubiera podido resolverse por temas de asignación de riesgos, y sencillamente no existe el mapa de navegación para tomar la decisión correcta. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si hicieron bien los estudios o si no los hicieron. Entonces, insisto en el tema del principio de legalidad. Las normas sobre riesgos hacen parte del mundo de las reglas imperativas, no son normas dispositivas,
son vinculantes, no las pueden omitir, no las pueden negociar, sencillamente tienen que agotar esos procedimientos, de lo contrario, de hecho ya los procedimientos de estructuración de los negocios están siendo desajustados, están saliendo con unos defectos profundos en su legalidad. Por eso hacemos énfasis en que tiene normas de imperatividad. Ahora, lo que sí tenemos que reconocer es que cuando se trabaja riesgos estamos no en un escenario reglado, estamos en un escenario discrecional. Fíjense cómo dependemos de metodologías. Sabemos qué hay que hacer, sabemos qué hay que verificar, sabemos qué hay que comprobar, tenemos que salir a identificarlos, tenemos que tener criterios para distribuirlos. Luego eso es propio de un escenario de discrecionalidad y por lo tanto tenemos que trabajar reglas que nos permitan bajarle el tamaño a la arbitrariedad dentro del ámbito de la discrecionalidad. Ahí se sugieren test más adelante, algunos test de proporcionalidad, pero eso ya serían objeto de trabajo por quien esté haciendo los estudios para que nos diga exactamente, por ejemplo, por qué el Estado se reserva unos riesgos y por qué traslada a otros. Eso no es de una decisión porque sí. Eso no me la voy sacando, no es que le preguntemos al jefe de la entidad, ¿usted qué riesgos les quiere trasladar al señor? Fíjese, por ejemplo, en todo el tema de la distribución de riesgos, en el tema de infraestructura por parte del gobierno nacional, que se llevan a documentos COMPES, políticas, pero son documentos debidamente sustentados y razonados que dicen exactamente por qué ese riesgo se traslada o por qué ese riesgo se queda en manos del Estado, por qué facilitaría la ejecución del negocio y por qué no lo facilitaría, o inclusive para consecución de proponentes. Una distribución anormal y desmesurada de riesgos puede llevar a frustrar procesos de selección porque nadie se le va a meter a eso, a no ser que sea contratista Kamisaki, esos que quiere coger cualquier contrato y se le mete, ¿sí? Y después vamos a tener discusiones sobre la legalidad de los riesgos. Entonces tengan mucho cuidado con ese punto. Sí hay discrecionalidad, porque la ley no me establece un marco estricto, la ley lo que establece es la carga, el deber funcional de agotar. Y por lo tanto tenemos que tener ese margen de razonabilidad para evitar desbordamientos perturbadores en la estructuración de los negocios. Principio de la conmutatividad, innegable. Pues, aquí vamos a distribuirnos las cargas y vamos a saber exactamente cuál es nuestro marco de deberes y obligaciones para que el contrato no esté desbordado en contra de los intereses de una de las partes. Por eso la distribución de riesgos se hace bajo criterios de discrecionalidad, proporcionalidad, ponderación, evitando la atribución desmedida, siempre garantizando el equilibrio propio del principio de conmutatividad. Bueno, ¿qué sucede con la teoría de la imprevisión frente a todo esto? Ya les anuncié, la teoría de la imprevisión evidentemente tiene una ruptura muy grande en la estructuración de los contratos en Colombia a partir del 2007. Y la tiene porque su facilismo y su convivencia y la forma como la manejábamos e inclusive la forma, les voy a señalar ahí rápidamente algunas providencias, la forma como la manejaba la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues era a la larga hasta especulativa. Sí, porque todo eso que no quedó en el contrato, vámonos al mundo de la imprevisión, pues sí, allá daba lugar para pensar cualquier cosa y muchas decisiones muchas veces resultaban realmente injustas, no solamente frente al contratista, sino también a la administración, por la forma en que siempre creímos que la imprevisión nos podía solucionar y resulta que la imprevisión no era otra cosa que una especie de túnel de salida rápida para eludir esas responsabilidades en los contratos mal estructurados. Entonces ahí hay todo un trabajo de ruptura. El principio que ustedes deben manejar a partir de ahora ya no es el principio de la imprevisión. Todas esas estructuras históricas que nos metieron en las facultades de Derecho, vayan cambiándolas de una vez por un nuevo principio que es el principio de la previsibilidad. La gran carga, el gran deber es tratar de identificar contingencias, mirar a ver cuáles son y identificarlas técnicamente, evaluarlas, clasificarlas, ponderarlas para saber qué incidencia pueden tener en la ejecución del contrato. Todo eso es mundo de previsibilidad, principio de previsibilidad que entra a competirle de manera significativa al viejo principio de la imprevisibilidad. Concepto de riesgo previsible, pues ustedes es el que se maneja, está justificada sobre esta idea. No estamos manejando el concepto de riesgo imposible o de riesgo no identificado. Pensamos que un buen trabajo de riesgos, pues obviamente van a haber algunos o que quedarán por fuera, que quedan en el ámbito en el ámbito oscuro, porque no fue posible detectarlos, no fue posible advertirlos. Vean ustedes un ejemplo claro. ¿Quién iba a pensar
bueno, pensar sí, pero no llevar a una estructuración, que la corrupción podría ser un riesgo previsible. ¿Cuántos contratos, sobre todo de larga duración, de contratos referentes a temas de infraestructura, contratos de concesión o incluso de APPs, se iba a pensar en que la corrupción podía ser una variable que impactara? Yo les hago esa pregunta hoy. ¿Quién de ustedes no piensa que la corrupción es una variable que hay que evaluar y que hay que considerar? ¿Qué estructurador, no sé si aquí hay alguno, no se atreve en este momento a meter una variable que es la variable posible y evidente en el mercado, que es la corrupción? Una estructuración de riesgo que no la traiga. El Consejo de Estado, hay dos conceptos bien interesantes, ahorita les doy el dato, de la Sala de Consulta y Servicio Civil con ponencia del doctor Álvaro Namén, importantísimos que ustedes los manejen, donde ya obliga a que con fundamento en disposiciones de tratados internacionales se maneje todo el tema como riesgo, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, variable. Entonces, hay variables que obviamente nos pueden quedar, que están por fuera de muchos marcos técnicos, pero que ahora tenemos que comenzar. O sea, siempre tratando de quitarle ese espacio oscuro a la imprevisibilidad. La previsibilidad es reductor porque nos quita la oscuridad, pero nos da elementos para estructurar, para crear norma contractual. Es excluyente, bueno, riesgo previsible, documentos COMP, es un documento histórico, pero que simplemente lo menciono en materia de servicios públicos e infraestructura, porque son los primeros pasos que se halla de manera seria. No significa que sea para todos los contratos, eso de infraestructura. Ya cada entidad pública en el ámbito de sus competencias tendrá que desarrollar las metodologías. La Agencia de Contratación Pública viene trabajando el tema de aproximarse a metodologías de riesgos que son importantes que se manejen. Eso hay que tener criterios unificados, porque no podemos tampoco improvisar con metodologías baratas o metodologías de esas que ofrecen por ahí, que no tiene uno ninguna confiabilidad porque no sabe qué riesgo le puede estar identificando. Esto ya es un aspecto, una aproximación a algunos elementos técnicos. ¿Qué se trabaja o qué debe trabajarse por quienes no en las oficinas jurídicas, que nosotros en la oficina jurídica simplemente pues elevaremos a norma lo que los técnicos nos mandan, lo que los estudios de riesgo establecen, ¿sí? Pero sí los técnicos, y esto lo tomamos de los documentos COMPES y de la doctrina en general. Identificación de factores que puedan frustrar los resultados previstos en un negocio. Buena administración, ¿no? Si yo sé exactamente cómo se me va a comportar ese negocio y qué talanqueras voy a advertir en su ejecución, pues ya tengo las soluciones. Por lo menos he avanzado en un porcentaje enorme en la adopción de soluciones contractuales y no judiciales, contractuales, porque es crear la norma para enfrentar el problema. Identificación de variables que influyen de alguna manera en la afectación de los resultados esperados en todos sus aspectos. Utilización de la mejor información posible. Yo en este punto, esto es una terminología muy de economistas, utilización de la mejor información posible, la más confiable, la mejor calidad en torno al correspondiente negocio. Sí, y quienes hemos trabajado toda la vida en contratos sabemos que la tenemos. Nosotros podemos decir qué ha pasado, por ejemplo, con el tema de equilibrio económico en la mayoría de los contratos en Colombia. ¿Qué contratos son los que de mayor frecuencia se demandan por equilibrio económico? Podemos decir exactamente si las razones y las causales para la posible ruptura del equilibrio económico se han trabajado por la jurisprudencia, de qué manera las ha trabajado la jurisprudencia y en qué eventos se da. Podemos hacerle un histórico a los contratos de obra pública, por ejemplo, en el país y en las regiones del país, y manejar información confiable y muy cercana a la problemática de la ejecución. Colombia desde hace casi 20 años anda metida en el tema de las concesiones y ya con mucha facilidad podemos identificar problemática relativa a las concesiones, a su manejo, a su estructuración, ¿sí? A sus fórmulas financieras, etcétera. Eso es lo que se quiere que se evalúe de manera previa, no para especular, sino para poder construir solución futura en la ejecución del contrato. Manejo y evaluación de información conocida, procesada y de alta calidad. Evaluación de diferentes escenarios. Identificación. Claro que estas son sugerencias que esto ya tendrá que manejarlo quien maneje la metodología, ¿sí? del riesgo, y seguramente tendrá otros elementos adicionales para darnos a conocer sus metodologías. Actividades sugeridas para asignación de riesgos previsibles en los contratos.
pues es un tema técnico, sin embargo podemos deducir algunas reglas que manejamos y sobre todo que hemos manejado en algunos casos. Dice evaluación de qué parte del contrato tiene mayor capacidad para soportarlos, eso es clarísimo. Yo les decía que esas asignaciones en masa y populistas que uno encuentra en muchas estructuras del contrato, todos los riesgos del contratista, eso no existe en ninguna parte. Bájense del paseo los que estén haciendo, perdón, ya voy a terminar, bájense del paseo los que estén haciendo evaluaciones de riesgo con esa fórmula mágica de todos o todos los riesgos de la administración. Lo que la ley manda es distribución de riesgos, asignación de riesgos, analizar en cada caso particular para determinar quién mejor lo puede manejar. Y quién lo mejor lo puede manejar es quién mejor dentro de la ejecución del contrato me puede dar una solución a ese conflicto si se da. Por eso aparecen todas estas normas. Analizar cada riesgo en particular, ampliación de las reglas de la proporcionalidad. Le dije que la proporcionalidad es importante porque me da elementos para razonar y motivar la asignación de riesgos en un proceso determinado, etc. Estos ya son juicios muy particulares. Casos, aquí hay un listado de casos, este PowerPoint queda con ustedes. En estos casos, mire, la jurisprudencia del Consejo de Estado es más avanzada en materia de riesgo de la jurisprudencia de los tribunales de arbitramiento. Por una elemental razón, no es que el Consejo de Estado no tenga la capacidad o los tribunales de hacerlo, ya comenzamos a hacerlo. Lo que pasa es que llegamos un poco tarde en nuestros casos a aplicar la 1150, pero ya hemos avanzado en los últimos años, llevamos casi 3 años fallando 1150. Y fallando la reciente legislación. Entonces, lo que ustedes encuentran en materia de riesgos son visiones antiguas del riesgo que se daban no con la 1150, sino con el texto original de la ley 80 o con el decreto 222, que hay muchos fallos. Entonces, ustedes encuentran análisis distribuidos a determinados aspectos, sobre todo en los de obra pública con el tema de la IU, ¿sí? Entonces, son cosas muy puntuales, pero no se manejaban mapas de riesgo estructurales como lo prevé la 1150. Entonces, aquí pues tengo una serie de fallos históricos donde ustedes pueden ver cómo se manejan esos temas puntuales de riesgos. Las sentencias últimas, estas las voy a omitir, tenemos una sentencia donde comienzan a hablarse de riesgos, esta es la número 5 del profesor Zambrano, donde habla todo el tema de los mecanismos, es una aproximación integral al tema de riesgos. Obviamente que este fallo no se hace dentro de la estructura de la 1150, pero ya es una aproximación interesante, es bien importante esta 20.524. En la subsección nuestra, la 37566, si no estoy mal, hablamos de la estructuración, es un caso de 2015, pero tenía que ver, si no estoy mal, con un tema de contratos de riesgo en los contratos de concesión, pero a nivel teórico, no es parte de la ratio decidendi. Estábamos avanzando en la construcción de un discurso similar al que les acabo de echar. En este caso, el número 7 sí es significativo. De pronto, ya hay otros fallos de otras subsecciones, pero en ¿por qué es importante? Porque es un caso, además es un caso de Bogotá, donde tuvimos la oportunidad de trabajar el mapa de riesgos, conforme a la estructuración de la ley 1150, donde la respuesta a quién tenía la carga en relación con el siniestro o con la contingencia estaba claramente determinada en el estudio y en el contrato. Luego, para nosotros como jueces fue simplemente la verificación y saber exactamente quién la tenía. Fíjese la gran diferencia con el otro ámbito, el ámbito de la imprevisibilidad, donde nos hubiéramos tocado que entrar en todo un debate de carácter probatorio tremendo y muchas veces especulativo, tratando de identificar qué era lo que había ocurrido y quién podría soportar en esa relación en un momento determinado esa contingencia. En este caso nos quedó con mucha facilidad poder deducir quién la tenía porque estaba clara, estaba de frente, estaba ahí. Y se hace todo el planteamiento teórico en los términos que les he planteado más o menos en el día de hoy. Bueno, hay otros temas donde también se ha tratado, en otros recientes fallos, sobre todo en casos de entidades que no se sujetan por la ley 80, que no aplica la ley de contratación pública, no aplica la 1150, pero la naturaleza del negocio, que es concesión, obliga irremediablemente a que en esos contratos se hubiese trabajado
temas referentes a riesgos. En los contratos de concesión es absolutamente imposible poder manejar un contrato de estos si no se trabaja riesgos, por la vieja concepción de que son contratos de larga duración, y el impacto diario que sufre una relación de esas es altamente significativo. Bueno, siguen otras que no alcanzo, ya se me venció el término. Este es un caso muy interesante, mire, este fallo del año 14 de Mauricio Fajardo, ¿por qué lo recomiendo y por qué lo analizamos siempre? Es como un fallo de predicción. No se hace con 1150, no utiliza los criterios de la 1150, utiliza el viejo discurso del riesgo, pero trae una fórmula de la jurisprudencia bien interesante, y es la proscripción al riesgo absoluto. Es decir, a que se incorporen todos los riesgos en cabeza de una de las partes. Porque lo que está hablando precisamente Mauricio en el fallo es la necesidad de distribución, y que la legalidad del tema de riesgo se hace sobre base de distribuirlo. Y se proscribe todo el tema del riesgo absoluto. Esto en términos generales pues es una aproximación al tema, ya el aparato me está diciendo que tengo que parar. Les agradezco mucho, son simplemente observaciones desde afuera de la administración de cargas que son evidentes para la administración. Muchas gracias.